Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas y este pronunciamiento enfático, contundente de Diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, dice: Cumbre de las Américas, dominación imperialista y exclusión. Declaración del gobierno revolucionario. Lo sustancial. Leamos lo que dice: no existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esta cita continental. Es algo que las naciones de América Latina y el Caribe advirtieron desde la sexta cumbre celebrada en Cartagena de Indias en el año 2012. No nos olvidemos que en esa ocasión también se quiso excluir, se excluyó, por supuesto, a Cuba. Y en ese momento, por ejemplo, el presidente Rafael Correa no asistió a esa cita. Acá además señala que el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, merece especial reconocimiento. Destacamos la clara y temprana actitud de los países miembros del CARICOM en contra de las exclusiones, así como la firme postura del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Esto es muy importante tenerlo presente porque ya veremos que hay otros presidentes que genuflexos inmediatamente han acudido sin ninguna criticidad, sin ninguna postura, sino: venga, señor amo imperial, diga lo que hay que hacer, que aquí estamos para obedecer, parecería el mensaje. Así incluso algunos se han expresado, prácticamente se someten a lo que menciona Granma en su editorial, a la doctrina Monroe, que cumple el próximo año también sus 200 años. Ahora el pueblo de Bolivia destaca la noticia que, por supuesto, ayer también llamó la atención: última maniobra de Áñez. La ex senadora que sigue el proceso desde el penal de Miraflores supuestamente se descompensó y el tribunal declaró cuarto intermedio. Y hoy se reinicia la audiencia a las 14 horas, destaca este titular. Es decir, el juicio contra la dictadora Áñez se prolonga, pero seguramente el día de hoy continuará si es que no presenta otra maniobra, como dice el titular de Ahora el Pueblo. Y en la fotografía principal se observa al presidente Luis Arce, que mencionábamos, no va a la Cumbre de las Américas para nada, no tiene nada que hacer ahí para escuchar órdenes, lavada de imagen del señor Biden. Pues dice: el maestro tiene la labor de hacer que una semilla germine en las aulas. Un homenaje a los maestros. Y esta noticia fue alarmante, preocupante. Lo destaca Listín Diario de República Dominicana. Orlando Jorge Mera llamando a la calma a su personal. No se preocupen que Miguel es mi amigo, decía, pero fue asesinado. Y ahí se ve el momento de la detención. En la parte inferior se dice: Fausto Miguel Cruz de la Mota, el acusado de matar ayer en su despacho al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cuando era sacado de una iglesia donde se refugió tras cometer el asesinato. Un crimen que sorprendió a todo el país, por supuesto a República Dominicana, y trascendió por fuera de esas fronteras. Todavía no está clara ni se ha esclarecido, obviamente, las causas de este tema. El gobierno declaró 3 días de duelo y evidentemente hay varias hipótesis que se han manejado ayer en los noticieros de República Dominicana, que se transmitieron y se analizaron estas circunstancias del acontecimiento. Pues hay varias hipótesis, no estamos como para validar ninguna, pero esperemos a que esto se sancione, se juzgue adecuadamente. La última frase es: no se preocupen que Miguel es mi amigo. Esto es lo que se dijo en el momento previo al asesinato. Y el Diario Expreso destaca una fotografía que da a ratos risa, a ratos preocupa, a ratos no se sabe qué mismo tiene que pasar en este país. Miren la fotografía, la vamos a destacar, porque esto, no sé si llama la atención, concita la burla, concita la sonrisa, pero desfile de fuerzas de Guayaquil en Quito. La estampa de contundencia dice que llegó la alcaldesa de Guayaquil a Quito, hubo encuentro con el presidente Lazo. Ya vamos a ver en la segunda parte, ojalá tengamos el reporte de nuestro corresponsal Henry Pillajo, porque lo de ayer fue una burla más para todo el país. Por un lado, la alcaldesa de Guayaquil llega con todas esas piezas de seguridad
carros, gente armada, patrullas, a reclamarle al presidente que no le da la plata para seguir ella. Ella no tiene el control de la seguridad, pero evidentemente está en campaña. Y por otro lado, el presidente de la República hace un discurso, da unas declaraciones para nada. Reúne a los alcaldes del país, a las prefecturas, prefectos, prefectas del país y no les dice absolutamente nada. Como dijo la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, 3 horas de discursos y nada más. Y entonces la seguridad, ¿dónde quedó? Fue todo un show. Y esto, como menciona el Expreso, que sabemos que está en oposición a la alcaldesa de Guayaquil, obviamente también causa risa. Tanto despliegue trasladado de Guayaquil a Quito para decirle al presidente que le debe plata. Pero ahí está la situación. Titular principal: el alza del precio de la canasta básica aprieta a las familias. Recién se dan cuenta. Hoy día, ya en junio, prácticamente el diario Expreso se ha dado cuenta que el gobierno, a quien rinde cuentas, a quien se debe, diario oficialista del gobierno en la práctica, recién se da cuenta que el alza del precio de la canasta básica aprieta a las familias, cuando todos los días hay un incremento inusitado de los precios. ¿Qué dice aquí? Lo que más encarece son alimentos, la salud y el transporte. Obvio, pues, si esto se viene diciendo desde hace rato. Hay una inflación del 3,8% anual que no pone en el titular, porque si fuese ese el titular, obviamente esto sería un escándalo. Y bueno, la noticia interesante es que Carapaz está feliz por volver a casa después de haber quedado en segundo lugar en el Giro de Italia. Le faltó poco para ganar esa competencia, estuvo liderando por varias etapas, pero bueno, sigue siendo el mejor deportista de estos momentos en Ecuador. Vamos a últimas noticias. Tendremos más adelante la declaración del presidente Nicolás Maduro, pero él destaca, como destaca el titular de Últimas Noticias de este martes 7 de junio, la Cumbre de las Américas fracasó antes de empezar. Lo ha dicho él, lo hemos dicho acá, lo ha dicho todo el mundo, pero los únicos que no se convencen son los que van agachados la cabeza y quienes organizan cumbres que no son cumbres y que no son de las Américas. La reunión de Los Ángeles no tiene tema ni agenda, dijo el presidente Maduro. Esto es lo que nos dicen los medios. El mandatario venezolano señaló que la verdadera cumbre americana debe ser convocada por la CELAC, con los 33 países que la integran, más de Estados Unidos, que será invitado. Maduro felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su valentía y el respaldo a Venezuela. Y acá la derecha está desesperada, advierte Diosdado Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamó a los militantes del partido a estar alertas para neutralizar los ataques contra los lugares estratégicos de la nación, que también ya lo dijo la semana pasada el presidente Nicolás Maduro. Y avanzamos porque la República de Perú obviamente plantea que se vayan todos. Es una consigna del diario. La pregunta es, ¿se van todos y quiénes quedan? Ustedes, para gobernar desde los titulares, desde las editoriales, ¿desde dónde van a gobernar? Pongan al director del diario a dirigir el país y veremos qué capacidad tiene de resolver los problemas. Perturbar, torpedear y desestabilizar es la consigna de estos medios, que ahora dicen que Keiko se suma al adelanto de elecciones. Van a adelantar las elecciones. Bueno, adelántenla. ¿Quién será la candidata de ellos? Keiko Fujimori, por supuesto. Que dirían que ganara. Si hubiese ganado ella, ¿estarían contentos? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí está el diálogo sedicioso, compromete a la presidenta del Congreso, una grabación que circuló, que decía ahí fundamentalmente que Pedro Castillo está hasta la coronilla, no quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo, está cagado. Eso es lo que le dijo. Y el imbécil Martín Vizcarra se tomó la foto con las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros, dijo la presidenta del Congreso. Imagínense todo lo que dice esta señora, la principal perturbadora de la estabilidad democrática del Perú. Y aquí la Convención Constitucional de Chile, Comisión de Normas Transitorias, insistirá en poner fin al Senado en el 2026. Y en Canadá, el señor Gabriel Boric, haciendo loas a la democracia estadounidense, norteamericana, incluido Canadá, dice: en Canadá el presidente Gabriel Boric defiende el control de armas, nuevo trato con pueblos indígenas y marca distancia con Maduro. ¿Por qué no marca distancia con, por ejemplo, el señor Iván Duque, con el señor Jair Bolsonaro, con el propio Joe Biden? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Así que por eso tendremos que
pensarlo dos veces antes de comentar sus declaraciones. Algunos dicen sobre mí o sobre nuestro gobierno que seremos el próximo Maduro o cosas por el estilo. Eso no es verdad, sostuvo al respecto de las certezas que Chile puede dar a las inversiones. Ahí está perdido del medio a la mitad del señor Gabriel Boric, lo siento mucho, pero si él puede hablar de inversiones, bien, qué bueno, pero no puede ser la comparación con Venezuela, que está recibiendo inversiones en este momento. Así que si le informan un poquito más, no metería la pata tan hondo como lo ha hecho con esa declaración, señor Boric. Milenio de México, que no nos gusta del todo cuando titula algunas cosas, pero aquí la fotografía de la caravana de migrantes al menos da cuenta de eso. Pero el titular principal habla de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es un asunto de orden local, pero fíjense en cómo dice, al final, aquí dice, al final, Manuel López Obrador sí se bajó de la cumbre. ¿Cómo se va a bajar de la cumbre si no estuvo ahí? Desde el principio la planteó. Antes de que le llegara la invitación mismo, ya dijo que no iba si había exclusiones. Así que cambien el titular, o el antetítulo más bien, y piensen dos veces antes de colocar esos verbos. No se bajó de la cumbre porque nunca se subió, nunca estuvo ahí. Lo que está acá abajo sí es de interés, hay que colocarlo. Chiapas, avanza nueva caravana vigilada por la Guardia Nacional. Dice una caravana de unos 7,000 migrantes venezolanos, colombianos, haitianos, cubanos, centroamericanos y hasta africanos. Pero bueno, otros hablan de 10,000. Justamente el día en que van a empezar la cumbre, supuestamente, de las Américas. Una caravana de la cual ni siquiera se percatarán ni estarán en sus discursos de los mandatarios que asisten al llamado del señor Joe Biden. Pues ahí tienen. Esa es la respuesta de la realidad. Le ofende a América Latina una cumbre que no toque estos temas. Y pasamos a la ABC de España. Boris Johnson, amonestado por su propio partido, se salvó de la moción de censura, como destaca este diario, pero el 40% de los Tories, es decir, de sus coidearios, votaron a favor de su marcha por el escándalo del Partygate. Ahí lo tienen. Se salvó por un pelito, lo dicen algunos, un pelito colorado de sus propios compañeros. Se salvó Boris Johnson de ser censurado en el Parlamento británico. Y en la parte superior, el señor Joe Biden mantiene aranceles y sanciones a España. Y claro, pero como agachan la cabeza, le seguirán sancionando, porque son las sanciones de la era Trump. Muchas barreras de la era Trump siguen en pie y se estudian nuevas tasas pese a las presiones de Sánchez. El gobierno de Estados Unidos investiga a las empresas españolas por posibles prácticas contra la competencia. Eso es lo que plantea, es decir, hasta los españoles que se creen altamente soberanos están sancionados por Estados Unidos. Vamos a los portales informativos. Juicio contra la expresidenta de facto prosigue este martes en Bolivia, como ya destacaba la portada del diario Ahora el Pueblo. Y esto se mantendrá en la atención incluso de nuestra agenda informativa, porque la impunidad es lo que menos se puede plantear frente a la situación que atravesó Bolivia durante la dictadura fascista de Yanine Áñez. Costado derecho, lo que ya mencionamos, duelo oficial en Dominicana por la muerte del ministro Jorge Mera. El presidente de Argentina propone aplicar impuesto a las empresas, ya se había dicho, pero que lo aplique. Y el presidente de Venezuela repudia discriminación de Estados Unidos en la cumbre. Lo veremos más adelante. Y aquí, la agencia EFE. La guerra de Ucrania dispara la pobreza en Latinoamérica al 33,7% según la CEPAL. Esto ayer se conoció, un informe importante que habría que destacar de qué manera esta guerra ocurre y influye y también incurre en el efecto que está teniendo la pobreza de América Latina. Leamos lo que dice la nota para que destaquemos y también sea motivo de análisis. Los efectos de la guerra en Ucrania, especialmente el aumento de los precios de la energía y los alimentos, elevarán la pobreza al 33% y la pobreza extrema 14,9% este año, lo que implica un aumento de 1,6 y 1,1 respectivamente con respecto al año 2021. Esto alertó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto evidentemente es parte del debate que deberían tener, por ejemplo, los presidentes que asisten a la llamada Cumbre de las Américas. Si esta guerra en Ucrania es promovida por Estados Unidos, entonces, por favor, si tratan este tema, al menos sensibilizarían en parte a esta realidad, a este continente, a esta región. Más información a propósito de la llamada cumbre.
Por ejemplo, aquí el gobierno de Argentina impulsa una ley para agravar la renta inesperada, es lo que se planteó también. Y el señor Gabriel Boric dice que excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba de cumbre es un error. Pero si es un error, ¿qué hace ahí sentado? Lo de Boris Johnson, que ya mencionamos, moción de censura podría ser el principio del fin para Boris Johnson. No hay mucho más que comentar aquí al respecto. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa.